En el extremo sur del archipiélago japonés hay una isla envuelta en niebla, historia y cicatrices. Okinawa, una tierra que fue testigo de una de las batallas más brutales de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo más escalofriante no está sobre su superficie. Lo más impactante está bajo tierra. Durante años, se creyó que los túneles utilizados por el ejército japonés habían sido completamente explorados, documentados y sellados, que no quedaba nada por descubrir. Pero en el año 1996, un hallazgo inesperado sacudió esa certeza. Un grupo de arqueólogos encontró una entrada que no figuraba en ningún mapa militar, ni estadounidense ni japonés. Y lo que había dentro es tan extraño como fascinante. Pero para entender por qué este hallazgo es tan importante, hay que retroceder a 1945, al final de la guerra. La batalla de Okinawa fue una carnicería. Más de 500,000 de soldados involucrados. Bombardeos constantes. Ataques kamikaze. Cuerpos enterrados en trincheras colapsadas. Un paisaje destrozado por completo. El ejército japonés sabía que no podía ganar por fuerza bruta, así que adoptaron una estrategia de resistencia extrema. Cavaron. Excavaron. Construyeron un sistema de túneles subterráneos con pasadizos, refugios, depósitos de municiones y hospitales de campaña. Bajo la isla había otra isla, una invisible. Estos túneles permitían que los soldados japoneses aparecieran y desaparecieran como fantasmas. Atacaban y volvían a esconderse bajo tierra. En muchos casos, se negaban a rendirse, incluso cuando estaban completamente rodeados. Muchos de ellos murieron encerrados, en pasadizos que hoy ni siquiera se han cartografiado del todo. Y sin embargo, cuando terminó la guerra, Estados Unidos asumió que esos túneles habían sido neutralizados. Algunos fueron sellados, otros olvidados, y muchos simplemente colapsaron con el paso del tiempo. Hasta que empezaron los rumores. Durante los años 70 y 80, algunos ancianos de la zona comenzaron a contar historias que sonaban demasiado detalladas para ser inventadas. Decían que había túneles que jamás se abrieron, que durante los últimos días de la guerra hubo movimiento nocturno en ciertas colinas, que camiones llegaban cargados con cajas pesadas, bajo la supervisión directa de oficiales del alto mando japonés, y que después nadie volvió a ver esas cajas. Hubo quien se rió de esas historias. Otros simplemente las ignoraron. Pero en 1996, la arqueóloga japonesa Kaori Nakamura, junto con el historiador estadounidense Michael J. Harris, decidió investigar por su cuenta. No contaban con apoyo del gobierno ni con patrocinadores. Solo tenían un pequeño equipo, mapas antiguos del ejército imperial y un radar prestado. Y en una zona rural, al norte de Okinawa, lejos de los sitios turísticos y los monumentos de guerra, encontraron algo. Bajo una pequeña colina cubierta de arbustos, el radar detectó una anomalía rectangular, a unos 5 metros de profundidad. No era una cueva natural. Era una construcción perfectamente simétrica, con un largo de 12 metros y un ancho de casi 4. La emoción fue inmediata. Pidieron permiso a las autoridades locales, que aceptaron bajo la condición de mantener la exploración en secreto hasta tener resultados concretos. Comenzaron la excavación, sin maquinaria pesada, con palas y cepillos. Lo que descubrieron primero fue una plancha de acero oxidada, claramente artificial. Una puerta. Estaba sellada por fuera, como si alguien hubiera querido que jamás se volviera a abrir. Tardaron 2 días en cortar los restos del sello. Y cuando finalmente abrieron la puerta, el aire que salió estaba denso, seco, cargado de polvo y metal. Detrás, un pasillo angosto descendía hacia una cámara principal. Allí encontraron restos de vida detenida en el tiempo. Literas metálicas oxidadas, cascos, botiquines médicos, cajas de munición aún cerradas y lámparas eléctricas colgando de cables podridos. Pero eso no fue lo más interesante. Dentro de una cavidad de la pared, protegida por una caja de madera envuelta en tela encerada, encontraron documentos perfectamente preservados, sellados con el emblema del alto mando imperial japonés, y con un nombre que hasta entonces nadie conocía, Proyecto Fénix. El contenido de esos documentos era desconcertante. Había órdenes escritas a mano, fechadas en febrero de 1945, en las que se detallaba el movimiento urgente de cargas clase K desde Tokio hasta Okinawa. Las instrucciones eran claras: llevar los cargamentos por vía submarina hasta una entrada secreta codificada como AO-17. Evitar todo registro oficial. El objetivo: proteger ciertos elementos a toda costa. Pero, ¿qué eran esas cargas clase K? Los documentos no lo explicaban.
Solo usaban ese término una y otra vez. Algunos investigadores creen que podría referirse a tecnología experimental. Otros, a lingotes de oro del Banco Central japonés. Hay incluso quienes piensan que se trataba de pruebas biológicas o material clasificado desarrollado junto con científicos alemanes. Lo único claro es que esas cargas nunca fueron encontradas. Al menos, no oficialmente. Los documentos también mencionaban un nombre en clave, Himiko. Según la mitología japonesa, Himiko fue una sacerdotisa legendaria con poderes sobrenaturales. ¿Era acaso un nombre en código para un proyecto experimental? ¿O simplemente una forma poética de referirse al contenido? Kaori y Harry sabían que estaban ante algo grande, algo que no podían revelar sin pruebas más sólidas. Decidieron extender la exploración. Buscaron en otras zonas cercanas, guiándose por las coordenadas cifradas en los documentos. Y encontraron más túneles, sellados de formas similares, pero algunos eran inaccesibles o completamente colapsados. Durante la segunda semana de excavación, uno de los operarios del equipo, un joven local llamado Tetsuya, descubrió algo que aún hoy no tiene explicación. En una cámara secundaria, hallaron un compartimento con un reloj de pulsera japonés, que aún marcaba la hora. Estaba completamente detenido, pero la manecilla pequeña señalaba exactamente las 3:17. Curiosamente, esa misma hora aparecía en varias páginas de los documentos, como el momento de cierre del proyecto Fénix. La coincidencia era escalofriante. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que estas historias tienen algo de verdad? ¿O son simplemente casualidades que alimentan el misterio? Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal ahora mismo. Así no te perderás las próximas historias llenas de historia, verra y secretos del pasado que aún esperan ser contados. Después del hallazgo inicial, el equipo de exploración sabía que no podía detenerse. Los documentos del llamado Proyecto Fénix mencionaban más de una entrada. AO-17 era solo una de ellas. Pero también aparecían referencias a AO-21, AO-23 y un punto en clave llamado Tierra Silenciosa. La expresión no parecía tener ningún sentido al principio. Pero al cruzar coordenadas aproximadas con los mapas antiguos del ejército imperial, Kaori Nakamura se dio cuenta de que Tierra Silenciosa podía referirse a una zona específica de Okinawa donde, durante la guerra, desaparecieron más de 300 soldados japoneses sin dejar rastro. Nunca fueron reportados como muertos ni como prisioneros. Simplemente se esfumaron. Decidieron investigar esa zona. Era un terreno boscoso, con pocas casas, caminos sin pavimentar y una colina de roca volcánica conocida entre los locales como la Garganta del Dragón. Un lugar considerado maldito por los ancianos del pueblo, que advertían a los niños que no se acercaran. Según las leyendas, era donde los espíritus de los soldados que no murieron y vivieron seguían atrapados. Claro, eso era folclore. Pero los documentos hablaban de esa ubicación con una frialdad casi quirúrgica. El grupo montó un pequeño campamento en la base de la colina y comenzó la exploración. Al tercer día, detectaron un patrón en el suelo. Piedras colocadas en ángulo perfecto, casi imperceptibles desde lejos, pero claramente no naturales. Al excavar, encontraron una trampilla de concreto reforzado, con inscripciones que apenas se podían leer por la erosión. Pero algo quedó claro. La misma marca que aparecía en los documentos sellados estaba grabada allí. La abrieron. Dentro, un pasillo angosto descendía en espiral durante varios metros. Y al final, una compuerta oxidada que se resistía a abrirse. Tuvieron que forzarla. Y entonces, la sorpresa. Al entrar, no encontraron un búnker militar tradicional, sino una sala completamente distinta a las demás. El suelo estaba cubierto con lo que parecía ser cerámica antigua. Las paredes tenían símbolos que no correspondían a la iconografía del ejército japonés. Y en el centro, una especie de altar de piedra con un objeto encima. Una urna metálica, cuidadosamente cerrada, con inscripciones que no correspondían a ningún idioma moderno. Kaori, experta en historia japonesa antigua, notó que los símbolos tenían similitudes con textos antiguos del periodo Yayoi, anteriores al siglo III. Eso no tenía ningún sentido en un contexto de guerra moderna. ¿Qué hacía una urna con símbolos prehistóricos dentro de un túnel militar de 1945? Mientras tanto, Harris analizaba las demás paredes. En una esquina encontró algo aún más inquietante. Una serie de placas metálicas, todas del mismo tamaño, clavadas al muro. Cada una tenía un nombre grabado, una fecha y un símbolo circular. Al principio pensaron que eran placas conmemorativas, hasta que se dieron cuenta de que los nombres no estaban en japonés. Estaban en alemán.
Eran nombres de científicos. Las fechas coincidían con los últimos meses de la guerra. Y el símbolo era el mismo que usaban los departamentos secretos de investigación del Tercer Reich. ¿Acaso hubo colaboración directa entre científicos alemanes y mandos japoneses en esta base subterránea? ¿Y qué estaban intentando ocultar? La teoría no es tan descabellada. A finales de la Segunda Guerra Mundial, hubo múltiples registros de submarinos alemanes que partieron rumbo al Pacífico sin un destino claro. Algunos nunca llegaron, otros fueron interceptados, pero un par simplemente desaparecieron. Uno de ellos, el 864, iba cargado con planos de armas avanzadas, uranio enriquecido y expertos en tecnología balística. ¿Y si uno de esos submarinos logró llegar a Okinawa? El proyecto Fénix podría haber sido más que un simple movimiento de objetos valiosos. Podría haber sido una operación conjunta para proteger tecnologías experimentales que jamás debían caer en manos aliadas. Pero entonces surge otra pregunta. ¿Dónde están ahora esas tecnologías? ¿Y por qué nunca fueron utilizadas ni por Japón ni por Alemania? Quizá el experimento fracasó. Quizá fue demasiado peligroso. O quizá simplemente quedó olvidado, enterrado bajo capas de tierra, secretos y silencio. Lo cierto es que, tras descubrir esas placas y la urna con símbolos antiguos, el equipo decidió sellar nuevamente el túnel. Algo en el ambiente era demasiado extraño. Incluso los locales pidieron que se detuviera la exploración. Tetsuya, el joven operario que los acompañaba, se negó a volver a bajar al túnel. Dijo que desde que entró, tenía pesadillas, que oía voces en un idioma que no comprendía, que sentía como si lo observaran. Podría parecer un invento, o el resultado del cansancio. Pero la historia no termina ahí. Una semana después, Kaori y Harris regresaron a Tokio con las fotografías, documentos y una réplica exacta de los símbolos grabados en la urna. Consultaron con 3 expertos en simbología japonesa antigua. Y uno de ellos, el profesor Hidao Asakura, dijo una frase que dejó helados a todos. Esto no es del periodo Yayoi. Es mucho más antiguo. Nunca he visto estos símbolos en ningún registro arqueológico conocido. Y si son reales, esto reescribe completamente la historia del Japón antiguo. Ahora, piensa por un momento. Una base militar secreta. Túneles escondidos. Colaboración germano-japonesa. Documentos desaparecidos. Y símbolos antiguos que no deberían existir. ¿Estaban los japoneses escondiendo tecnología avanzada? ¿O estaban protegiendo algo mucho más antiguo y mucho más peligroso? Si esta historia te está dejando tan intrigado como a mí, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí exploramos lo que otros no se atreven a contar. Historias de guerra, misterio y secretos que siguen enterrados, esperando ser descubiertos. Después del encontrado en el segundo túnel, la noticia no tardó en filtrarse a ciertos círculos académicos y militares. Aunque oficialmente todo se mantenía bajo reserva, algunos investigadores comenzaron a recibir correos anónimos, documentos sin firmar, y en un caso, incluso una grabación de audio sin remitente. Uno de estos investigadores fue el profesor Erich Stein, un historiador militar alemán que llevaba años rastreando las rutas finales de los submarinos nazis en el Pacífico. Al enterarse del proyecto Fénix, contactó inmediatamente a Kaori Nakamura y le compartió algo inesperado. Una copia parcial del diario de a bordo del 325, un submarino alemán que supuestamente desapareció en 1945 cerca de Filipinas. El diario mencionaba una última transmisión. Destino final modificado por orden directa de Berlín. Coordenadas AO-17 confirmadas. Precaución. Carga extremadamente volátil. Prioridad. Máxima sigilosidad. Contacto local establecido. Y Miko en posición. La coincidencia era imposible de ignorar. No solo se confirmaba el uso del nombre clave Miko, sino que también aparecía el mismo código A17 que se encontró en los túneles de Okinawa. El contenido de la carga seguía sin especificarse, pero se repetía la advertencia. Extremadamente volátil. Ahora bien, ¿qué podía ser tan peligroso como para mantenerlo oculto incluso después de la guerra? Aquí es donde la historia toma un giro aún más extraño. Durante una entrevista informal, un exsoldado estadounidense retirado, el sargento John Keller, confesó haber participado en una operación de limpieza en Okinawa en 1947. En sus palabras, le ordenaron sellar un túnel bajo supervisión directa de oficiales que no pertenecían al ejército. Hablaban alemán y japonés indistintamente y llevaban trajes sin insignias. El sargento afirmó que vio cómo transportaban 2 cilindros metálicos largos, parecidos a misiles,
pero sin aletas ni sistemas de propulsión visibles. Uno de los cilindros, según su testimonio, emitía un zumbido muy suave, constante, como si estuviera encendido por dentro. Cuando preguntó qué era, le respondieron que no hiciera preguntas. Años después, buscando en sus notas personales, encontró un dibujo que había hecho del símbolo grabado en el cilindro. Era el mismo que Kaori y Harris encontraron en la urna dentro del segundo túnel. Un círculo con 3 líneas verticales cruzándolo, como un sello tribal. Ningún ejército moderno usaba ese emblema. Aquí es donde aparecen 2 teorías principales. La primera es que se trataba de tecnología experimental, posiblemente relacionada con los supuestos programas secretos que el Tercer Reich desarrollaba en los últimos años de la guerra. Se habla de armas de energía dirigida, de antigravedad, incluso de intentos de manipulación de tiempo. Suena a ciencia ficción, pero hay documentos desclasificados que demuestran que sí hubo investigaciones reales en esas áreas. La segunda teoría es más antigua y más perturbadora. Algunos investigadores creen que lo que encontraron no fue inventado por los alemanes ni por los japoneses, sino descubierto, que lo que estaban ocultando bajo Okinawa no era una creación humana, sino un artefacto antiguo, posiblemente de origen desconocido, que fue encontrado durante excavaciones anteriores, y que el proyecto Fénix fue en realidad un intento desesperado de proteger o controlar ese objeto antes de que cayera en manos estadounidenses. ¿Pero protegerlo de qué? ¿Del enemigo? ¿O de sí mismo? Lo cierto es que, después del cierre de los túneles, nunca más se supo del equipo original. Kaori Nakamura dejó de dar entrevistas. Harris desapareció del ámbito académico. Solo se sabe que ambos vendieron sus pertenencias y se mudaron a un lugar desconocido. Algunos creen que fueron silenciados. Otros, que se fueron por voluntad propia, tras descubrir algo que simplemente no querían compartir con el mundo. Un investigador japonés que continuó el trabajo por su cuenta, Hiroshi Tanaka, intentó volver a la zona en 2003. Según su testimonio, al acercarse a la colina de la Garganta del Dragón, encontró un perímetro cercado, custodiado por personal que no pertenecía ni al ejército japonés ni a ninguna fuerza conocida. Lo detuvieron, lo interrogaron y le advirtieron que no regresara. A las pocas semanas, su casa fue registrada por Inspección de Seguridad Nacional y su computadora desapareció. Tanaka escribió un pequeño libro sobre todo esto, titulado La verdad bajo la isla, pero fue retirado del mercado en menos de 2 semanas por imprecisiones históricas. Hoy en día solo circulan copias piratas en PDF. Entonces, volvemos a la pregunta central. ¿Qué había en los túneles de Okinawa? No hay una sola respuesta. Puede que fuera una base militar experimental. Puede que fuera un punto de encuentro para operaciones conjuntas secretas. O puede que fuera algo aún más insólito, un sitio de contención para artefactos que no pertenecen a esta época. Algunos sostienen que todo esto es solo una gran historia inflada por la imaginación. Pero otros, cada vez más, creen que hay demasiadas coincidencias, demasiados nombres borrados, demasiados archivos sellados como para seguir ignorando el misterio. Porque si lo que encontraron bajo Okinawa era tan peligroso como para ocultarlo durante casi 80 años, tal vez es algo que nunca debimos encontrar. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que la historia oficial esconde más de lo que cuenta? ¿O todo esto son simplemente leyendas urbanas mezcladas con hechos aislados? Si este vídeo te está haciendo pensar, no te vayas sin suscribirte al canal. Hay muchas más historias como esta, reales, documentadas y aún sin explicación. Pasaron los años, y el tema fue lentamente desapareciendo de los medios, incluso de los círculos académicos. Ya nadie hablaba de Kaori Nakamura, de Harris, ni del proyecto Fénix. Era como si todo el capítulo se hubiese cerrado sin más. Un misterio enterrado, sellado y olvidado. Pero los secretos verdaderos no mueren. Solo esperan. A veces, décadas. En el año 2020, una nueva generación de investigadores comenzó a reexaminar el caso. No arqueólogos, no historiadores, sino expertos en tecnología de sensores geoespaciales, cartografía satelital y exploración no invasiva del subsuelo. Utilizando inteligencia artificial, reconstruyeron modelos tridimensionales de las colinas de Okinawa, cruzando datos de altimetría, temperatura y campos electromagnéticos. Y entonces sucedió algo inesperado. Una zona al este de la isla mostraba un patrón anómalo. Una especie de figura hexagonal enterrada a unos 20 metros de profundidad, con simetría perfecta. Parecía un búnker, pero no tenía entradas visibles. Los sensores detectaban variaciones térmicas leves, como si algo dentro estuviera emitiendo calor o energía.
Esta vez no eran solo rumores ni documentos polvorientos. Era evidencia directa, física, medible. No se sabe mucho sobre lo que encontraron. La expedición duró 2 semanas. Se estableció un perímetro cerrado. Se cavó durante la noche con maquinaria silenciosa. Lo único que se filtró fue un conjunto de imágenes captadas por drones antes de que perdieran la señal. Una compuerta de acero fundido, con una cerradura que no correspondía a ningún sistema conocido. Se especula que el equipo logró abrirla.